Vamos a continuar con el módulo 11 del curso SIFI 3055 y entonces ahora vamos a hablar del trabajo de otro gran astrónomo de la revolución científica, que era Johannes Kepler, que era alemán y que otra vez no hizo su teoría, sino que modificó la teoría de Copérnico para hacerla más exacta, y además va a traer la idea bien importante para la ciencia y para la física de que en el universo existen reglas y leyes que gobiernan lo que pasa en todo el universo, y que el universo tiene estas leyes de la naturaleza, y el primero que empieza a traer esta idea de que aparentemente hay unas reglas matemáticas que deciden qué es lo que va a pasar y cómo van a pasar las cosas, pues el primero que se le ocurre esta idea de tener leyes de la naturaleza o leyes de la física es a Kepler, porque vamos a ver, él es principalmente un matemático, aunque él era astrólogo y hacía horóscopos, era de nuevo asistente de uno de los mejores astrónomos de su tiempo, Tycho Brahe, y de nuevo era un teórico con muy buenas ideas. También fue autor de ciencia ficción y escribió uno de los primeros libros de novelas de ciencia ficción. Así que de nuevo él era un all-around, y además pues era miembro de la iglesia luterana. Entonces vamos a ver que sus visiones religiosas también afectaron otra vez su manera de ver el universo y su manera de ver la ciencia. Vamos a empezar viendo el PowerPoint de esta semana, y de nuevo vamos a empezar a hablar un poco más de las matemáticas y hacer un poco de geometría, y de presentarle de nuevo las primeras leyes matemáticas del universo que los seres humanos descubrimos. Y de nuevo, pues, no se asusten, porque vamos a hablar un poco de matemáticas aquí y empezar con las matemáticas de aquí en adelante. Por las próximas semanas que nos quedan, pues de nuevo todo el trabajo de los científicos se va a ir moviendo a esta idea de que usar las matemáticas para describir las teorías es tremendamente importante, y para los físicos otra vez va a ser bien útil a la hora de formular teorías y de diseñar experimentos y de decidir otra vez cuál teoría es cierta y cuál teoría es falsa. Y entonces Kepler va a bregar con el otro problema que tenía la teoría de Copérnico. Hemos estado viendo que el problema principal era que la gente no creía que la Tierra se estuviese moviendo, y entonces vimos cómo Galileo le metió mano a este problema y particularmente lo resolvió diciendo que pues la Tierra sí se está moviendo y nosotros no lo sentimos porque participamos del mismo movimiento, y que de nuevo cómo uno siente un movimiento, cómo se describe un movimiento es relativo, y él tiene de nuevo teorías de cómo se mueven las cosas por inercia y qué son los movimientos naturales, que eran diferentes a las teorías de movimiento que de nuevo la gente llevaba creyendo por siglos y siglos y que se asociaban con el filósofo griego famoso Aristóteles. El otro problema que tenía la teoría de Copérnico era que él lo que hizo fue otra vez simplemente copiar las órbitas que ya Ptolomeo había puesto, y no se puso a traquetear mucho con la posición y, lo más importante, la forma de las órbitas. Y cuando hacía eso, pues, aunque el sistema era bastante bueno y bien simple, no era exacto. Y particularmente planetas como Marte, Venus y Mercurio, que son los más cerca de la Tierra, pues decía la teoría más o menos dónde debía estar, pero no quedaba exacto. Y entonces de nuevo el approach de Copérnico pues fue hacer lo mismo que hacían antes cuando la teoría no le daba exacta, añadirle epiciclos, pero todo el mundo decía eso no debe de hacerlo, porque la idea de la teoría de Copérnico era deshacerse de los epiciclos y de las bolas y de las esferas en el cielo, y
que todas esas construcciones, pues de nuevo, no eran muy útiles y parecían no ser naturales en el modelo de Copérnico, y por lo tanto, pues el trabajo vamos a ver, de los astrónomos daneses Tycho Brahe y alemán Kepler, que trabajaron juntos en el mismo observatorio, pues era estudiar cómo eran las órbitas de verdad. Ahí se van a dar cuenta de que el error en la teoría de Copérnico es que Copérnico está poniendo estas órbitas circulares y que las órbitas no son circulares, y de nuevo esto va a abonar a la idea otra vez de que eso de tener órbitas circulares porque el círculo es una figura perfecta y el cielo es un lugar perfecto, pues otra vez van a chocar con la realidad, y entonces pues van a decir que la forma de las órbitas no son círculos, sino que tienen otra forma que se van a llamar las elipses, que son como una especie de huevos o figuras ovaladas. Aunque van a ver, cuando hagamos un poco de la historia, aquí vamos a hablar bastante de historia y tenemos un video bastante bueno y cortito sobre la historia de Brahe y Kepler y sus aportaciones a la astronomía, que Kepler, aunque va a ser la persona que dice, bueno, para que la teoría de Copérnico funcione tenemos que deshacernos de esta figura perfecta que es el círculo y poner otra figura geométrica diferente, sus otra vez nociones de que esto lo tiene que haber hecho Dios y que Dios de nuevo le gusta lo que es perfecto y bonito y matemáticamente elegante, pues van a aportar mucho a sus maneras de meterle mano al problema. Pero otra cosa que él aprende es una cosa que los científicos también tenemos que aprender y que es bien importante a la hora de la ética, de cómo decidir qué teoría es cierta y qué teoría es falsa y quién tiene la razón cuando hay un debate. Y que otra vez, aunque tu teoría sea bonita y perfecta y a ti te guste mucho y llevas trabajando con ella muchos años, si está mal, está mal. Y él es de los primeros científicos que admite, mira, yo he estado trabajando en esta teoría, a mí me parecía muy bonita, pero no funciona. Y vamos a tener que salir de esto porque esto no está funcionando. Y de nuevo, esa humildad de los científicos ante la data es bien importante, de que de nuevo la data, la evidencia y los experimentos valen más que lo que a ti te parezca que es bonito o lo que a ti te parezca que debe ser verdad, o que tú hayas estado trabajando mucho tiempo en eso, y que de nuevo admitir los errores y arreglar las cosas que están mal es una manera de ser de los científicos que es bien importante. Cuando alguien te demuestra que tú estás mal, tú tienes que aceptar que estás mal y que eso no es nada malo y que eso no te hace menos científico, que la gente se va a decir que tú no eres muy buen científico porque hiciste algo que está mal, que experimentar y estar mal y cometer errores es parte de ser científico. Y como dijimos, pues la cosa importante en el trabajo de Kepler va a ser introducir a la física esta idea de que existen leyes de la naturaleza que gobiernan cómo ocurren las cosas. Otra vez, Kepler y Newton y los que vienen después van a decir que estas leyes Dios las hizo, pero después vamos a ver que eso choca bastante con la idea de Dios, porque de nuevo uno de los features de estas leyes van a ser que tienen que ser eternas, inmutables, y le aplican a todo lo que existe. Y entonces, pues de nuevo, eso le aplicaba también a Dios, y va a tener la implicación de que Dios no puede ser todopoderoso porque no puede violar las leyes de la naturaleza. Que la naturaleza es un sistema lógico, matemático, bien fuerte y bien complejo y bien interconectado, y que si tú quieres hacer un milagro y dañas una ley, vas a dañar el sistema completo,
y el universo no va a poder funcionar y que por lo tanto de nuevo otra pelea entre los religiosos y los científicos va a ser esa de que existen leyes que lo gobiernan todo, incluyendo a Dios si existe, y de nuevo los religiosos van a pelear mucho contra la idea de que deben existir estas leyes de la naturaleza, y ese va a ser otro debate otra vez filosófico entre los religiosos y los científicos. Así que vamos a ver de nuevo cómo Kepler utiliza matemáticas y de nuevo la idea de las matemáticas que tiene Kepler y que tenían los astrónomos a través del Renacimiento. El problema con la teoría de Copérnico, que era fácil pero no era muy exacta, y entonces Kepler va a inventarse una teoría que se va a llamar la de los sólidos perfectos, otra vez tratando de buscar hacer realidad esta idea de que el cielo debe ser una construcción perfecta y totalmente elegante, hecha por Dios, y de nuevo para Kepler Dios va a ser un matemático que le gustan las matemáticas igual que él y que va a usar las matemáticas como modelo a la hora de hacer el universo. Pero es esta teoría la que él se va a dar cuenta de que no funciona, a pesar de que va a estar de nuevo como 30 años trabajando en ella y tratando de hacerla funcionar y buscando todas las permutaciones y todas las maneras matemáticas de tratar de hacer la realidad, y ahí es que se da cuenta de que matemáticamente eso no va a funcionar, que eso choca con la data de Tycho Brahe, y otra vez su opción científica de que la data y lo que se ve va por encima de las teorías y de la religión y de la matemática, que lo que importa en la ciencia es lo que se ve y lo que dice la evidencia. Y entonces vamos a hacer un poco de geometría para ver por encima cuál es el método de Kepler de deducir las órbitas planetarias. Aquí de nuevo vamos a hablar un poco de geometría de las esferas y geometría de los triángulos y relaciones entre los triángulos, como el teorema de Pitágoras o el teorema de trigonometría, la relación entre los ángulos. Si usted nunca ha cogido geometría ni trigonometría, pues no se preocupe, ninguna pregunta del examen va a ser resolver un problema matemático, pero sí de nuevo queremos ver que usted vea la lógica matemática detrás del sistema de Kepler, y si no entiende su problema al entender son las matemáticas, pues vaya a los foros de discusión y diga, mira, yo no entiendo este teorema o yo no entiendo eso porque yo nunca cogí matemática, y bueno, trataremos de darle link o explicaciones de cuál es la matemática detrás del sistema. Otra vez nosotros lo que queremos hacer aquí con las matemáticas es como el que tiene un carro, y entonces pues lo que usted debe saber del carro no es abrir el bonete y poder montar un motor o saber cuáles son todas las piezas del sistema, sino que por lo menos usted pueda saber cómo funciona un carro, sepa cómo prenderlo y qué hacen los pedales y cuándo es que le tiene que echar gasolina y esas cosas, aunque no entienda bien la mecánica en detalle del carro. Igual aquí lo que queremos es simplemente ver cómo Kepler usa las matemáticas y particularmente la geometría para sacar cosas que nadie nunca había sabido antes. Y entonces de nuevo uno de los problemas aquí va a ser que según la teoría de Copérnico los planetas le están dando vueltas al Sol y no a la Tierra, pero nosotros no los vemos desde el Sol, nosotros los vemos de la Tierra, y otra vez, aunque eso era parte de su explicación, uno de los problemas va a ser que cuando nosotros vemos un planeta estamos mezclando el movimiento del planeta con el movimiento de nosotros, y otra vez se va a estar viendo desde el punto de vista de dónde está la Tierra, que eso está cambiando, y que de nuevo tratar de averiguar otra vez por dónde pasan los planetas relativos al Sol, cuán lejos está un planeta del Sol, cuándo está más lejos y cuándo está más cerca. Pues eso no es obvio de lo que uno ve en el cielo, porque uno lo que lo ve es cuándo está más cerca de la Tierra o cuándo está más lejos de la Tierra, o a qué distancia
está la Tierra del planeta, pero no dice nada sobre el Sol. De nuevo, todo lo que nosotros vemos es desde la Tierra, pero la teoría, las formas y las matemáticas son desde el Sol. Y entonces, ¿cómo traducir lo que uno ve de la Tierra a cómo se ve desde el Sol? Pues requiere de un poco de matemática otra vez y trigonometría, aunque otra vez no vamos a hacer el detalle ni las fórmulas, ni le vamos a pedir que usted resuelva una de esas fórmulas en uno de los exámenes, pero debe de entenderla, o sea, debe de entender la lógica y debe de entender el método, qué es lo que está haciendo y cómo es que él hace ese cambio de si yo veo un planeta en tal dirección hoy, cuán lejos está ese planeta del Sol, a qué ángulo está del Sol, mirando desde el Sol, qué estrellas yo vería detrás del planeta. Y ese tipo de cosas, pues de nuevo, son importantes para la teoría. Y de nuevo, el input tiene que ser lo que yo veo desde la Tierra y el output debe ser cómo se vería esto y cómo son las medidas desde el Sol. Y es cuando Kepler hace eso de nuevo, que se da cuenta de que existen unos patrones que él va a llamar otra vez las 3 leyes de Kepler y que aparentemente son reglas de la naturaleza, porque después vamos a ver que la sigue la Luna alrededor de la Tierra y que si uno tira un satélite lo va a seguir y que si uno lanza una nave espacial van a seguir las leyes. De nuevo va a ser una ley aparentemente no de Kepler. Kepler es el que la descubre porque ve el patrón en los datos, pero son leyes que ocurren en todo el universo y esto va a ser de nuevo responsable de la forma de la galaxia, de que existan las estrellas, de que se hallan sistemas solares. De nuevo, toda la estructura del espacio y del universo parece estar montada en que existan estas leyes y que todas las cosas materiales en el espacio al orbitar las sigan. Y de nuevo, pues esto tiende a traer de nuevo esa idea de que para que el universo funcione tiene que seguir esta ley. Y entonces vamos a ver que otra vez todo esto es bien importante porque las leyes todas nos van a decir que aparentemente es el Sol el responsable de que los planetas se estén moviendo, que no son bolas, que no es su naturaleza, que no es los ángeles, que no es el deseo de que Dios quiera que las cosas se muevan como un reloj, sino que aparentemente el Sol es el causante del movimiento y que el Sol es el que genera la fuerza que hace que los planetas se muevan. Y cómo lo hace, de nuevo todo ese problema lo va a resolver nuestro héroe Papa Newton al final del curso, pero Kepler es el primero que se da cuenta de que aquí debe estar pasando algo misterioso entre el Sol y los planetas y que esa es la razón por la cual los planetas se están moviendo. Ok, así que queremos saber otra vez cómo Kepler llegó a sus conclusiones. De nuevo, el trabajo ese de que hizo una teoría, él se dio cuenta que estaba incorrecta y empezó a seguir los datos y cómo ir con matemática de los datos a las leyes, aplicar las 3 leyes de nuevo a no solo los planetas, sino las lunas, satélites y cualquier otra cosa. Esto de nuevo son leyes que van a gobernar las órbitas, punto. Todo lo que orbita en el universo pues va a seguir las leyes de Kepler. Y empezar a hacernos la pregunta filosófica: ¿y de dónde salieron esas leyes? ¿Quién las escribió? Porque otra vez no fue Kepler. Kepler lo que hace es descubrir que hay un patrón en el movimiento de los planetas, pero los planetas se han movido y seguido las leyes de Kepler otra vez desde el Big Bang y desde el inicio del universo. Y los planetas seguían las leyes de Kepler antes de que en la Tierra siquiera evolucionara la vida y no hubiesen seres humanos. No existían los seres humanos y ya las leyes de Kepler estaban funcionando. Y otra vez, ¿y de dónde salieron esas leyes? ¿O serán eternas esas leyes y funcionan siempre y para toda cosa? Y de nuevo, toda esta filosofía de qué es el universo y cómo funciona, pues
las visiones otra vez de los científicos, de los religiosos y de los filósofos pues tienden a ser diferentes. Y queremos discutir todo eso en los foros de discusión. Y de nuevo queremos otra vez traer el rol de que las matemáticas ahora van a ser no una herramienta para hacer ciencia, sino la razón por la cual la ciencia es como es y el universo es como es. Y de nuevo vamos a empezar a ver las matemáticas como una razón o una causa de por qué pasan las cosas en el universo. Y que de nuevo esta existencia de leyes naturales es bien importante para entender todo lo que ocurre. Ok. Otra vez, el problema que tenemos aquí, como dijimos rápidamente, es que teníamos una teoría que había hecho Copérnico, y la pregunta es ¿por qué Copérnico hacía una teoría si ya había una teoría que funcionaba? Y de nuevo lo dijimos, era porque la teoría anterior era bastante fea y complicada y uno tenía que pasar mucho trabajo, y que de nuevo cuando se descubre América y se necesita saber dónde están los planetas para poder hacer viajes intercontinentales entre Europa y América o entre Europa y Asia, pues los navegantes empiezan a usar de manera regular e importante las posiciones de los planetas, y Copérnico decide que debe hacer un sistema más bonito y más fácil de trabajar. Y de nuevo, su idea básica pues fue la complicación está en todos estos epiciclos y estructuras complicadas que Ptolomeo y los astrónomos habían puesto en los planetas, y habían hecho una máquina con montones de epiciclos y ecuantes y excéntricos y vallas y montones de hipótesis extrañas que solo le aplicaban a los planetas y que uno no entendía por qué Dios había hecho estas complicaciones en el universo, por qué no había hecho simplemente lo que Aristóteles quería, que era que tuviera la Tierra en el centro y cada planeta y que el Sol y la Luna y todo el mundo tuviera una bolita y diera vuelta felizmente alrededor de la Tierra. Y entonces pues él decide otra vez no reinventar la rueda y no empezar a decir de scratch dónde debe estar cada planeta y por dónde se mueve, sino que él simplemente lo que hace es que coge la teoría de Ptolomeo, bota todos los epiciclos y las complicaciones y la convierte otra vez en el modelo lindo y simétrico de Aristóteles. Y entonces, pues, como sabían que ese modelo de Aristóteles no iba a funcionar, pues él simplemente cambia el Sol y la Tierra, pone el Sol en el centro donde estaba la Tierra antes, y pone a la Tierra a ser el tercer planeta, que era lo que era el Sol en el sistema de Ptolomeo. El Sol era la tercera esfera o el tercer planeta. Si planeta era lo que le daba vuelta a la Tierra, pues ahora la Tierra va a ser el tercer planeta que le da vuelta al Sol. Y después la gente se va a preguntar, ¿y por qué el Sol? ¿Por qué cambiar el Sol en la Tierra? ¿Por qué no cambiar la Tierra con Marte? ¿O cambiar la Tierra con la Luna? ¿O cambiar la Tierra con Júpiter? Y como dijimos, todas estas cosas son posibles y llevan a diferentes teorías que funcionan, pero de nuevo Copérnico coge el Sol porque él decía que era el más grande y el más brillante, y además pues de nuevo era más fácil ver la simetría en las hipótesis, como vimos cuando discutimos el modelo de Copérnico, pues era fácil hacer todas las explicaciones porque era simplemente todo lo que uno le había escrito antes al cielo y al Sol y a los planetas, pues ahora se lo escribía a la Tierra, simplemente decía lo que antes hacía las estrellas, ahora lo hace la Tierra, y lo que antes hacía el Sol, pues ahora lo hace la Tierra, y lo que antes hacía los planetas, pues ahora lo hace la Tierra, y de nuevo no tiene que estar inventando la rueda. Y logra explicarlo todo. Otra vez, las estrellas de nuevo ahora se explican que están dando vuelta alrededor de la estrella Polaris, no porque ella esté moviéndose, sino porque la Tierra está dando vuelta. Y explica por qué el Sol tiene solsticios y equinoccios y a veces está más al norte y a veces al sur, no porque el Sol se esté moviendo
en una esfera inclinada, sino porque la Tierra está inclinada mientras se mueve en una órbita circular alrededor del Sol. Y explica a la Luna diciendo que la Luna le está dando vueltas alrededor a la Tierra, y explica a los planetas diciendo que los planetas le están dando vueltas alrededor al Sol en vez de a la Tierra, y de nuevo, otra vez, todo lo que había hecho de Ptolomeo, él simplemente lo vira al revés. Y de nuevo es una teoría pues bien simétrica y bien bonita y bien fácil de manejar. Pero como vimos, a la gente no le gustó el trabajo de Copérnico y tuvieron que venir otros científicos después que van a ser los héroes de la revolución científica. Estos son como que los jugadores más valiosos de esta revolución que hicieron los científicos. Y ya vimos el trabajo de Galileo, pues tumbando todas las objeciones que había a la teoría de Copérnico de que eso de que la Tierra se estaba moviendo alrededor del Sol bien rápido no podía ser verdad. Y él de nuevo pues tiene esta idea de que pues si esta teoría es cierta tenemos que cambiar nuestros conceptos y nuestra manera de entender el movimiento, y después vamos a volver a Galileo otra vez en los módulos 12 y 13 de las semanas que vienen, porque él se da cuenta otra vez que este negocio de describir teorías de movimiento con matemáticas y experimentos es tremendamente útil. Y de nuevo, después de que tuvo sus problemas con la iglesia y lo botaron de la universidad y le prohibieron hablar de astronomía y de la teoría de Copérnico, pues él el resto de su vida se dedicó de nuevo a hacer experimentos sobre bolitas y tratar de describir cómo es que las bolitas se mueven y cómo es que las bolitas caen y cómo hacemos eso usando matemáticas. Y cómo otra vez usando matemáticas pues se puede entender bien cómo ocurren los movimientos. Y algo paralelo pues va a estar haciendo ahora Kepler con los planetas. Él de nuevo no era católico y no estaba en un país donde la Inquisición tenía mucho poder, aunque los protestantes también tenían sus propias inquisiciones y quemaban brujas y perseguían a la gente por no ser protestantes, y de nuevo van a haber siglos de guerra entre los protestantes y los católicos a lo largo de toda Europa, y eso va a ser de nuevo una de las razones que va a hacer que Kepler se mueva otra vez de Alemania a Dinamarca y se vaya a trabajar con Tycho Brahe. Van a ser esos problemas de peleas y guerras entre diferentes facciones de los cristianos a lo largo de Europa. Pero, como dijimos, en este tiempo, pues la gente se dividía en esos dos bandos, de que los cristianos no les gustaba mucho la teoría de Copérnico y le parecía de nuevo falsa, y a los religiosos una herejía que contradecía la Biblia. Pero había estos dos campos. Los católicos pues de nuevo van a ser bien rajatabla y de nuevo van a perseguir a todo el que hable de Copérnico, van a prohibir los libros, lo van a poner en la lista de las herejías mayores, y la Inquisición de nuevo tiene la opción de la madre del que yo coja trabajando con la teoría de Copérnico. Lo hace completamente ilegal y la persigue con toda su fuerza, mientras que los protestantes, como tenían estos países como Holanda e Inglaterra, donde veían el valor económico de la teoría de Copérnico, pues la tratan otra vez como si fuera una herejía menor y no la persiguen tanto y no se molestan si los astrónomos bregan con ella o la enseñan en la universidad. Y entonces para ellos era como ponerle labels a los cigarrillos, que la gente dice que los cigarrillos son malos y causan cáncer, pero yo no los voy a prohibir. Y entonces pues para ellos la teoría de Copérnico era como ponerle un label que decía: advertencia del cirujano general, esta teoría es herética y dañina para su salud espiritual, pero si usted la quiere usar, pues allá usted. Yo le digo que es herética, pero de nuevo
ellos no perseguían a los astrónomos, y de nuevo, por eso es que todo este movimiento de la astronomía se va a mover otra vez a Dinamarca, a los países del norte y a eso, donde pues no había esta persecución que va a ocurrir en Italia y en los países católicos, donde ellos no querían saber de la teoría de Copérnico y la hacían ilegal. Estos pues no los perseguían, y de nuevo van a ver que hay muchos astrónomos como Tycho Brahe y Kepler que están trabajando abiertamente y son o copernicanos o abiertamente se dieron cuenta de que la teoría de Ptolomeo no funciona. Y después al final pues vamos a ver a nuestro héroe Papá Newton, que es el que logra hacer un sistema que le tumba el cheque a la iglesia y a la religión, y otra vez convierte a la ciencia en la fuerza cultural más importante de nuestro tiempo. Pero de nuevo, todo eso lo veremos en las semanas que nos faltan del curso. Ok. Pues de nuevo vamos a hablar un poco sobre la historia de Tycho Brahe y de Kepler, y de nuevo esto es mejor verlo en el video, así que vamos a ver un pequeño video cortito como de 10 minutos de la historia de estos dos personajes que de nuevo van a ser dos astrónomos bien importantes, y cada uno se va a complementar, y que de nuevo trabajaron juntos en el mismo observatorio. Y de nuevo es Kepler, viendo la data de Tycho Brahe, el que se da cuenta de que su teoría está mal y que debe modificarla, y Tycho se da cuenta de que Kepler es una persona bien buena en matemáticas, y entonces pues va a, cuando él se muere, pues le dan a Kepler el control de toda la data y todo el trabajo, porque él sabía lo capaz y lo bueno que era Kepler, aunque se pasaban peleando y se insultaban, y de nuevo sus temperamentos no eran muy compatibles, pero se respetaban como científicos. Así que vamos a ver un poco de la historia, si usted no la conoce. Y eso de nuevo está en un video que está aquí en Moodle, está video de Crash Course de la historia de la ciencia. Heliocentrism was central to revolution in European astronomy. We'll follow this idea to its conclusion with Galileo, but before we get there, there are two critical links between Copernicus and Galileo. This is the story of Tycho Brahe and Johannes Kepler and a violent math duel. There are a lot of quirky characters in the history of science, but Tycho Brahe is a true champion of quirk, traditionally referred to as Tycho, not by his last name. He was a Danish aristocrat born in 1546, 3 years after De Rev dropped and Copernicus also dropped. Tycho was a good astronomer, but maybe a little too serious about knowledge. My dude got his nose cut off in 1566 during a sword duel with his cousin and fellow rich person, Mandra Parsberg. Their beef was, wait for it, over mathematics. You have to really love math to lose your proboscis over it. After the duel, Tycho had prosthetic noses made that he could attach to his face with wax, but whenever he got angry, he'd heat up and start sweating, and then the wax would melt and his nose would fall off. That's real. In addition to being an astronomer, Tycho was an alchemist and astrologer. He became so well known as a scientist that the Danish king kept trying to give him castles so he wouldn't move away. And Tycho kept turning down the castles until he got his own private research island, Hven. On Hven, Tycho built two structures, Uraniborg, or the Castle of the Heavens, and Stjerneborg, or the Castle of the Stars. Together, these castles represented the most state-of-the-art research labs. Y eso va a pasar de nuevo. Esta es otra cosa que los científicos van a hacer, que se van a dar cuenta que una sola persona trabajando no es muy bueno, y entonces van a empezar a tener esta idea de hacer centros de investigación. Y de nuevo él construye todos estos castillos y tiene un ejército de ayudantes y la mejor tecnología del momento, porque de nuevo el rey de Dinamarca era su pana fuerte, y además le gustaba mucho esto de la ciencia y la astronomía, y otra vez eso le traía prestigio y reconocimiento
entre los demás nobles como una persona muy inteligente, y entonces crean esta idea de crear un observatorio con lo último en la avenida para tratar de tener la mejor data posible. Y esto de nuevo va a ser importante porque ya la gente se está dando cuenta de que una de las maneras de distinguir entre la teoría de Ptolomeo y la teoría de Copérnico es ver cuál es la que se puede hacer más exacta. Y para tener la teoría más exacta uno tiene que tener la mejor data posible con el menor margen de error. Y de nuevo, cuando ellos hacen esto, todavía Galileo no había inventado el telescopio. Estamos hablando otra vez de los años 1580, 1590, y Galileo va a empezar a usar el telescopio y hacer su obra del mensajero de las estrellas, pues con los años 1610, por ahí. Así que estaban más o menos cerca, pero cuando se estaba haciendo esto todavía no habían inventado el telescopio. Of the day. Here, Tycho built a scientific empire. He had his own printing press, paper mill, alchemical equipment, and most importantly, huge, expensive instruments and an army of staff scientists working for him. In fact, Tycho worked with his younger sister, Sophie. Tycho and his staff produced some of the most precise naked-eye observations of the night sky ever. These were roughly twice as precise as similar observations by ancient Egyptian, Babylonian, and Greek astronomers. Tycho's observations were not surpassed by those made with telescopes for 100 years. Tycho believed in a geo-heliocentric cosmos. In this model, the sun orbits the Earth, but the other planets revolve around the. Y esta es otra de las cosas buenas de Tycho Brahe, que aunque le gusta mucho la teoría de Copérnico, pues también tiene problemas religiosos y problemas otra vez filosóficos con la idea de que la Tierra se está moviendo. Y entonces pues él hace como una especie de estado libre asociado, o sea que si la independencia era la teoría de Copérnico y si la estadidad era la teoría de Ptolomeo, pues él trata de buscar un sistema intermedio donde decía que la Tierra estaba quieta en el centro y que esa parte él sí la creía. Decía que el Sol le daba vueltas alrededor a la Tierra, pero que los planetas le daban vueltas al Sol, como decía Copérnico. Y entonces pues quería tener su bizcocho y comérselo también. Aunque después van a ver que esta teoría no es muy buena porque predice que los planetas eventualmente van a chocar con la Tierra, y eso nunca ha pasado. Pero de nuevo, el hecho de que se podía hacer otra vez igual de exacta que la de Copérnico nos lleva otra vez a la idea de que matemáticamente uno puede tener diversas teorías y todas pueden ser igual de buenas. Y otra vez, que la exactitud en la data es crucial para distinguir entre todas estas teorías. The sun. So Tycho was moving away from Aristotle and Ptolemy, and his hybrid model actually solved a bunch of math problems astronomers were having with the Ptolemaic model, but it also placed the sun on a collision course with the planets, so not perfect. Even if the Tychonic model of the solar system had some flaws, his observations paid off in other ways. Tycho observed and took precise measurements of the same sky all the time, noting that sometimes stars streaked around. These were comets. In 1572, he saw a nova stella, a new star, which we now call a supernova. He noted that this new star didn't have any tail or show any stellar parallax, meaning an apparent shift in position against the background of distant objects. Y entonces fue bueno porque otra vez descubrió los cometas y las diferencias entre los cometas y las estrellas, esos que se llaman estrellas fugaces, que parecen ser estrellitas, pero como que se están cayendo y tienen estas colas a veces, pero además se daba cuenta de que los movimientos de los cometas eran diferentes a los movimientos de las estrellas. Y además, como vimos en uno de los videos que dimos en la clase de Copérnico, pues descubrieron esta supernova. Y entonces él, como era un buen astrónomo, empieza a hacer inferencias sobre la supernova y de nuevo cómo eso choca con la teoría de Ptolomeo y Aristóteles. Así que él también, igual que Galileo, pues contribuyó mucho a tumbar las ideas de Ptolomeo y Aristóteles porque contradecían los datos. This meant that the new star had to be really, really incredibly far away, a true star and not a comet. Moreover, the appearance of a new star meant the heavens could change.
God could straight up add new stars. If you really believed your whole life that the heavens were perfect and unchanging, how hard would it be to adjust those beliefs just because you saw one new dim little pinpoint of light at night, a dot that nobody else cared about? That's just what Tycho did. 1 year after the supernova in 1573, he dropped his own book, De Nova Stella, or On the New Star. But after all that hard work, Tycho's life ended sadly. The old Danish king died, and his 19-year-old son took over. This not super intellectual new king wanted his nobles to spend their energy on war, not science. So he roused up opposition to Tycho's science castles and whipped up a mob to drive the patient observer into exile. Thus, Tycho moved to Prague in the Holy Roman Empire, where he died after only 2 years in exile, leaving behind an enormous, meticulously detailed catalog of observations of stars and one very well-trained assistant. Johannes Kepler was born in 1571 near Stuttgart, Germany. His grandfather was rich, but his dad had not done so well, dying as a mercenary in the Netherlands. Little Joey went to school on scholarship at a Latin school, seminary, and then the University of Tübingen, which is still a great school today. Go Bingers! After college, Kepler taught math. Then, in 1600, Kepler so impressed Tycho that the older astronomer shared his secret data sets with him, and the two became close collaborators. Then, politics happened. Kepler, a devout Lutheran, was told to convert to Catholicism or leave Prague. Kepler, who used to call himself a mangy dog because he was so full of self-doubt, chose exile. When Tycho died in 1601, however, Kepler was immediately ordered to serve as the official imperial mathematician and continue Tycho's work. Politics! Make up your mind! As imperial numbers person, Kepler mostly provided the emperor with advice about astrology. Remember that astronomy was seen as the less useful, theoretical cousin of the practical art of astrology. But Kepler, thank goodness, kept making time for astronomy. In addition to the observing and cataloging that he'd done with Tycho, Kepler worked on optical physics, and he observed a new supernova in 1604 at the foot of a constellation that is supposed to depict the Greek dude fighting a giant snake, or just holding it, we're not exactly sure. Kepler then wrote his own De Nova Stella around 1605. But Kepler is famous thanks to his laws governing how planets move. Kepler published Astronomia Nova, or A New Astronomy, in 1609. This mind zapper of a tome came from a decade of looking at Mars to figure out mathematical formulas that could predict its movements. Thought bubble? Show us the red planet. Kepler calculated many versions of Mars's orbit using an equant point. This was an imaginary point in space that Copernicus had already figured out how to get rid of. Using an equant, Kepler made a model of Mars's motion that almost fit Tycho's crazy meticulous data set of years of observations. Almost. Kepler didn't just want a close model, he wanted to understand what was happening up there. So he threw out his earlier models and tried an elliptical or ovoid orbit with the sun in the center. And in writing up his Mars study, he proposed the first two laws of planetary motion. The first law states that every planet has an elliptical orbit with the sun at one of the two foci of the ellipse, not its center. The second law... Y entonces la elipse se va a definir otra vez como, en vez de tener un centro, pues una figura que tiene dos centros. Y entonces este punto usted lo divide en dos y pone uno a un lado y uno al otro, y entonces, igual que en el círculo era todos los puntos que estuviesen a la misma distancia de este centro, pues en la elipse se va a definir como todos los puntos en lo que la suma de las dos distancias sea la misma. Y entonces, como si uno tirara un cable otra vez y lo amarrara a estos dos puntos que se van a llamar los focos de la elipse, y entonces moviera esto para que el cable siempre estuviera estirado y que siempre hubiera la misma distancia o la misma cantidad de cable entre los dos puntos. Law explains that even though the speed at which a planet revolves around the sun will vary because the planet will travel faster when it's closer to the sun, you can still figure out a constant speed for the planet called an area speed. This is the area described by the little pizza slice shape made when you draw a line from the planet to the sun at time 1 and then again at time 2, whatever those times are, and then fill in the area between those lines. If you do this again later in the planet's trip with the same interval between the points, you'll get a slice with the same area. Sounds complicated, but it was important for showing that the planets do actually move at non-uniform speeds, and yet
we can describe these motions very precisely using the right mix of math and patient observation of the night sky. Thanks, Thought Bubble. Kepler didn't write the third law until 1619, by the way. It explains the relationship between the distance from the planets to the sun and their orbital periods. This law was Kepler's attempt to explain the harmony of the music of the spheres. Alright, so that might not make the best scene in an action movie. Kepler stops using an imaginary dot to make circles move like eggs and instead just draws a dang egg. But this represented a clear break with Aristotle and Ptolemy and a millennium of Christian thought. And Kepler, unlike Copernicus, didn't hold back his theory for fear of ridicule by his peers or condemnation by the church. In fact, religious ideas helped Kepler move toward a heliocentric, eccentric model. He saw the sun as a symbol of God the Father at the center of things, moving planets faster when they came closer. So when Kepler plugged the Mars data into his new model and the numbers worked out, he probably didn't rejoice at the triumph of secular thought over faith. He rejoiced at the harmony of ideas, his faith, empirical data, and elegant math all in sync. Kepler gave European astronomers a theory backed by superb math that explained natural phenomena better than Aristotle, Ptolemy, Orain, Copernicus, and Tycho could. Although Kepler, of course, built on work by all of those people, science is a team sport. But the most famous astronomer from this period gave astronomers a true research paradigm. Ways to do science all day. You might know Galileo Galilei, born in 1564, as the person who dropped stuff off the side of a messed up tower in Pisa. If you recall from episode 1, though, you know that Galileo probably did not conduct this experiment, the first published account of which dates from 1657, 15 years after Galileo died, and Galileo worked on this theory a decade after he left Pisa. That said, he did prove the uniform rate of falling bodies. Galileo did lots of other amazing things for science, earning him uncontested rock star status. We'll learn more about his overall contributions next week. Right now, let's talk stargazing. First, Galileo got his hands on a telescope in 1609 and refined this technology for years. Bueno, vamos a parar aquí porque el resto es sobre Galileo y ya hemos hablado de Galileo, y si usted quiere ver de nuevo lo que dice el video sobre Galileo, pues lo puede ver otra vez en YouTube. Nosotros vamos otra vez a seguir con el trabajo de Kepler, que es el que nos interesa en esta semana. Y entonces vemos otra vez que había esta complementariedad entre Tycho, que va a ser un astrónomo y que cree otra vez que hay que ver los datos de la manera más exacta posible, y que era bien tiquismiqui y bien dedicado en decirme exactamente cuál era la altura y el azimuto lo más exactamente posible, y cómo eso se movía a lo largo de varios años para poder decir exactamente por dónde pasaban los planetas en el cielo con la mejor exactitud posible, y ver si los modelos matemáticos de las teorías uno los podía modificar para machar la exactitud que él había logrado con sus observatorios. Como dijimos, pues cuando el rey era su pana, pues le dio este castillo y le dio toda la isla en realidad para él, y ellos pues tenían muchas ventanas y tenían estas sillas que se movían y medían de nuevo los ángulos a precisiones de 100 milésimas, de centésimas de grado. Esto de nuevo todo a ojo, sin ningún telescopio, y teniendo de nuevo unas ventanas que se cerraban y se abrían, y tenían los astrolabios más perfectos para poder, y tenía de nuevo un montón de ayudantes, y llevaba récord otra vez de montones de días, pasando por muchos años, y de nuevo él estuvo haciendo esto por casi 40 años, guardando otra vez un catálogo importante de posiciones de los planetas y descubrimientos de estrellas nuevas y observaciones de cometas. Así que él era lo que era, como era el observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Esto era un laboratorio de investigación científica de renombre mundial. Como dijimos, pues él se inventó este modelo híbrido en donde quería mantener la idea de Aristóteles de que la Tierra tenía que estar quieta, y que ese negocio de que la Tierra moviéndose a él no le convencía, porque de nuevo cuando hace esto
Galileo todavía era un nene chiquito y no había hecho sus teorías y no había explicado por qué la Tierra se podía mover, y entonces él era del grupo de los que pensaban que ese negocio de tener la Tierra moviéndose pues era ridículo, pero le encantaba el sistema de Copérnico y la simplicidad, y entonces pues él combina las dos cosas y dice que la Tierra está quieta y el Sol le da vueltas a la Tierra, pero que los planetas le dan vueltas alrededor al Sol, como dice la teoría de Copérnico. Así que es como una mezcla de las dos teorías, donde la Tierra está quieta, pero los planetas se mueven alrededor del Sol. Y de nuevo, podía ajustar las órbitas para dar una exactitud tan buena como la de Copérnico y la de Ptolomeo. Y entonces ahí es donde él dice, pues para distinguir entre todos estos sistemas, como tenemos ya muchas teorías diferentes que todas me están dando el mismo resultado, y yo lo único que puedo obtener de nuevo son resultados astronómicos de mirar, pues voy a tener que irme a los detalles y voy a tratar de ver exactamente por dónde están pasando los planetas y cuál de todas es la mejor teoría que puede machar esos datos, y que esa era la manera de distinguir, según él, pues, cuál teoría era la verdaderamente correcta, y por eso su trabajo en el resto de su vida de tratar de tener los mejores datos con la mejor exactitud posible, y de nuevo meter toda la tecnología de su tiempo. Y de nuevo, como él hizo esto tan bien, como dice en la película, aunque el telescopio se inventó de nuevo como 10 o 12 años después de que él había hecho todo este trabajo, y parecería que lo iba a volver obsoleto, no, pasaron más de un siglo antes que la gente con telescopios se dedicara a hacer una cosa tan buena como la que él hizo y con la exactitud con la que él la hizo. Así que, aunque sus datos se hicieron a ojo, eran mejor que los que se hicieron con el telescopio con mucho, por casi un siglo después de que él los hizo. Así que de nuevo, su trabajo fue tremendamente importante. Aunque aparentemente era una persona que le encantaba apariciar, y de nuevo le encantaba hacer fiestas y comidas y tremenda banquete, invitar a nuevo a todo el mundo, y gastaba un montón en fiestas, y era un bebé, un borrachón, y de nuevo pues perdió la nariz en un duelo aparentemente borracho sobre un debate de matemáticas con uno de sus primos de toda su familia. Entonces cuando él era rico, pues obviamente fueron a vivir allá con el castillo también, y se buscaron un trabajito en el observatorio que él tenía, y entonces pues, y a diferencia, pues van a ver, Kepler era una persona bastante más recatada, no le gustaba eso, le veía eso como algo pecaminoso, y de nuevo esa era una razón por la cual él y Tycho se pasaban peleando, porque no le gustaba la manera extravagante y poco religiosa de ser de Tycho y de cómo manejar el trabajo, pero de nuevo respetaba los logros y la exactitud de Tycho, y Tycho de nuevo, cuando Kepler empieza a trabajar con él porque lo expulsaron otra vez de allá donde vivía, se da cuenta de que Kepler es un matemático muy bueno, que era el mejor en matemáticas de todo el observatorio donde él trabajaba. Y otra vez, cuando él se muere, pues dice que su heredero debe ser Kepler, y que le deben de pasar otra vez toda esta data y todos estos conocimientos que no se deben dejar perder, y que se le deben de dar a alguien. Y él pues sabía que el más inteligente y el más dedicado que iba a sacarle buena información a esto era Kepler, y tuvo la razón. Efectivamente, Kepler va otra vez a coger estos datos de Tycho y a convertirlo otra vez en una teoría tan exacta y tan buena que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y las leyes de Kepler siguen siendo ciertas y son verdaderas leyes del universo. Y después vamos a ver por qué, porque las leyes de Kepler son una consecuencia
de la gravedad. Y Newton va a explicar las leyes de Kepler diciendo otra vez que eso no está puesto ahí por ningún dios, sino que eso es resultado de la gravedad entre el Sol y los planetas. Y que si uno sabe cómo funciona la gravedad, de ahí puede derivar las leyes de Kepler. Pero Kepler no sabía nada sobre gravedad. Y de nuevo, él la saca otra vez, analizando esta data que hizo Tycho Brahe. Y entonces Kepler, pues de nuevo, era una persona bastante religiosa, otra vez, por eso fue que tuvo que irse de su país, porque él no quería cambiar de religión, y cuando uno de los nobles, pues, en esas peleas de su pueblo se trepó y trató de convertir a todo el mundo al catolicismo de vuelta, porque de nuevo decía que estas religiones protestantes eran una herejía, pues él, como había crecido en un colegio protestante, pues decide que él no va a cambiar de religión y que no se va a vender a los católicos, y de nuevo se va con toda su familia, que la mujer se le murió en el camino de una enfermedad, y tuvo un montón de problemas después con su mamá, pero él arrancó con toda su familia y se fue para allá, para el observatorio de Tycho Brahe, que le había dado de nuevo esta invitación, porque sabía que él era muy buen matemático. Y entonces él empieza otra vez a filosofar y a creer de que el problema aquí en estas teorías de la ciencia es la estructura matemática, y que cómo uno debe de dar la estructura matemática correcta de estas teorías, y que esa es la clave para otra vez decidir en qué teoría creer y cuál de todas es la mejor. Aunque él, igual que Galileo, ya se está dando cuenta de que de la mejor del bonche es la del Copérnico, y que parece ser la más fácil y la más atractiva, pero él se da cuenta de que no es una teoría exacta matemáticamente, y que de nuevo la teoría de Copérnico y los datos de Tycho Brahe no encajan perfectamente, y que va a haber que hacer cambios sobre la teoría de Copérnico. Y de nuevo, para él, el universo lo había hecho Dios, es ser una persona, y entonces piensa que Dios es un matemático y un geómetra. Y que de nuevo, pues, dice, el problema con la teoría de Copérnico es que él hizo esta copia de la teoría de Ptolomeo, pero no, Dios no se va a copiar de Ptolomeo, porque Dios hizo esto antes que Ptolomeo, y Dios no va a seguir la idea de Ptolomeo. Ahí que debe haber una razón geométrica por la cual poner la órbita. Y entonces empieza a hacerte esta pregunta: ¿y dónde están las órbitas de los planetas? ¿Cuál es la órbita exacta? ¿Por dónde pasan los planetas? Y además él va a tener una pregunta bien importante, que es que se da cuenta de que si la Tierra es un planeta, pues entonces solo hay 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter y Saturno. Y entonces él empieza a preguntarse, ¿y por qué solo 6 planetas? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? Y él piensa que la contestación otra vez está en buscar una forma matemática cuya solución sea 6. Que Dios no va a hacer esto otra vez al azar o porque le da la gana, sino que si pone 6 debe haber alguna razón verdaderamente fundamental por la que hayan solo 6. Ahí de nuevo es una buena idea, pero no va a funcionar, porque sabemos que no hay 6 planetas. Y en realidad habían otros planetas que no se van a ver con una simple vista, y que se van a descubrir después de que se descubre el telescopio, y que por tanto esta pregunta estaba mal hecha, porque no habían 6 planetas. Van a haber 8, pero después van a añadir 9, después lo vamos a eliminar, y ahora nosotros no nos hacemos esta pregunta y pensamos que no, que el número de planetas depende de cuánto material haya, y eso es al azar, porque obviamente nosotros los científicos no creemos en Dios, ni creemos que Dios sea el constructor del universo, pero para él esta pregunta lo va a llevar a hacer una teoría bien bonita, basada en la geometría, que va a ser la teoría de los sólidos perfectos. Y la idea aquí era que existían en geometría
unos sólidos que se llamaban perfectos porque tenían una gran simetría. Y entonces se llamaba perfecto si era una figura geométrica donde todas las caras eran iguales, todos los lados de todas las caras eran iguales y todos los ángulos eran iguales. O sea que todas las medidas geométricas de la figura era tan simétrica que todos eran iguales en todas sus maneras. Una obviamente era la esfera, que era cosa circular y simétrica, con una simetría casi infinita por excelencia, y que va a ser la forma de las órbitas. Pero entonces él decía que como a Dios le gustaba la perfección, y otra vez le gustaba usar piezas perfectas, que a lo mejor había 6 planetas porque los griegos determinaron que la única manera de hacer esto eran estas 5 cosas, que de nuevo también se asociaban otra vez con los elementos de Empédocles y de Aristóteles, y otra vez siguiendo esta idea de que el universo y el mundo estaban hechos de estos elementos y que Dios era un arquitecto perfecto que quería seguir la regla perfecta. Entonces, pues Kepler dice, a lo mejor hay 6 planetas porque usted empieza con un planeta, lo pone donde le dé la gana, a dar vueltas, que debe ser el primero. Y entonces la pregunta, ¿y dónde voy a poner el segundo planeta? Pues dice, no lo voy a poner a lo loco como lo estaba poniendo Ptolomeo, y como lo habían hecho los astrónomos, jugando y poniendo donde le daba la gana, sino que él decía, la regla debe ser que quepa una de estas figuras. Y entonces él ponía una de esas figuras. Y entonces decía, donde se acabe esa figura, ahí voy a poner la segunda órbita. Y entonces va a ser una versión más grande de esta figura, y ahí va a poner la tercera órbita, y aquí va a poner la cuarta, aquí va a poner la quinta. Y entonces si hay 6 planetas, porque cuando se le acabe la figura, pues solo puedes poner 6 planetas, uno al principio que genera el sistema y uno después de cada figura de esta. Y entonces él decía, pues estas figuras perfectas deben ser la clave para por qué hay 6 planetas. Y esas figuras te deben decir dónde están las órbitas. Así que su teoría quería contestar estas 2 preguntas con este esquema de usar una geometría perfecta bajo la idea de que si Dios es perfecto, pues le va a gustar las matemáticas y le van a gustar la geometría, y esa va a ser la razón por la cual él decide poner las piezas en ese lugar. Y entonces él va a estar de nuevo como 10 o 12 años tratando de hacer este modelo funcional y poner las piezas en diferentes órdenes. A lo mejor esta no era la primera, a lo mejor esta era la primera y esta era la segunda. Y entonces de nuevo su regla era que usted coge la primera órbita, que era la de Mercurio, y después otra vez ponía figuras y ahí ponía la órbita y veía si ese esquema te daba el sistema con órbitas perfectas que macharan los datos correctamente. Pero él se va a dar cuenta de que lo puede hacer, como vimos en el video, excepto para Marte, que de nuevo Marte es el planeta más cerca de la Tierra y donde con mejor precisión usted podía ver, y ahí él se da cuenta de que trató todas las posibles combinaciones, y ahí es donde hace lo que lo hace famoso y lo hace ser un científico emular, que se dio cuenta de que eso no iba a funcionar y admite en uno de esos libros que esta teoría de él tiene que estar incorrecta y que eso no puede ser verdad, y que este negocio de las figuras perfectas no va a funcionar. Y él dice que eso le puso en peligro su fe en Dios, porque entonces decir, ¿por qué Dios no hizo esto tan bonito? Si yo hubiese hecho un universo, lo hubiese hecho así de perfecto, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Y por qué Dios está haciendo esto de maneras tan extrañas? Y de nuevo, pues, él se da cuenta de que esto no funciona. Y entonces decide averiguar el problema que está plagando a todo el mundo aquí, que es, otra vez, yo estoy viendo estas cosas
y Tycho Brahe está viendo estas cosas, y Parco, y Ptolomeo, y toda esta gente está viendo estas cosas desde la Tierra, pero en la teoría lo que importa no es cómo se ven de la Tierra, lo que importa es dónde están respecto del Sol. Y que lo que le interesa a la teoría es si Marte está aquí, cuán lejos está Marte del Sol, para averiguar qué órbita es la que tiene, y segundo, en qué posición está. O sea, si usted mirara desde el Sol, a qué estrellas habrían aquí y cuál es el ángulo que hace el planeta en ese momento. Y se da cuenta de que eso no es lo que uno está mirando desde la Tierra. Que mirar desde la Tierra otra vez desde un lugar, ves una cosa, pero si miras desde otro lugar ves otra diferente. Y él empieza a darse cuenta también de lo que Galileo se dio cuenta ya, de que el movimiento que yo veo es relativo. Y que ver las cosas desde un lugar, la Tierra, no quiere decir que se van a ver igual desde el Sol. Y lo que se da cuenta él también aquí es que ver las cosas en un momento desde la Tierra es diferente a lo que vas a ver en otro momento desde la Tierra, aunque el planeta esté en el mismo sitio. Y esa va a ser la base, como les dije. Esencialmente lo que él va a tratar de hacer es estos triángulos en el cielo para averiguar esas cantidades que él necesita. Y entonces la idea de él es, dice, vamos a suponer que la Tierra está un día, y él decía, en donde Marte se veía a medianoche. Eso quería decir que había una línea recta entre el Sol, la Tierra y Marte, porque yo veía el Sol en una dirección a las 12 del mediodía y veía Marte en la dirección opuesta. Y entonces decía, pues ese día, que desde la Tierra se ven estas estrellas aquí, sería lo mismo que se vería desde el Sol. Y entonces ya tengo la parte de que yo sé cuál es el ángulo que hace el planeta con el Sol. Y entonces dice, pues vamos a esperar a que el planeta dé la vuelta completa y llegue otra vez al mismo sitio. Y entonces dice, pues como yo sé que ya dio la vuelta completa y las órbitas de nuevo lo que hacen es repetir la posición cada vez que dan una vuelta completa, pues él sabe que ese planeta está en el mismo sitio, pero como la Tierra tiene una órbita más pequeña, no solo va a dar la vuelta completa, sino que se va a pasar. Y entonces decía, como Marte se tarda 1.8 años en dar la vuelta completa, pues la Tierra va a dar la vuelta completa de un año y va a dar parte del otro año. Y entonces decía, pues la Tierra debiera quedar aquí, ahora. Y entonces va ahí esa noche, donde yo sé que Marte dio la vuelta, y voy y miro hacia dónde se ve Marte. Y me voy a dar cuenta de nuevo que está en un sitio diferente. Pero yo sé de nuevo todas las posiciones de las estrellas y te puedo calcular este ángulo perfectamente. ¿Cuál es el ángulo de cuando estaba en esta posición, digamos en octubre 10, y cuando está en, digamos, julio del próximo año? Y entonces yo sé este ángulo. Y vean que lo que hemos dibujado es como si fuera un triángulo en el cielo. Y él dice, pues una parte del triángulo va a ser la línea otra vez del Sol a la Tierra. La otra parte del triángulo va a ser la línea del Sol a Marte. Y la tercera parte del triángulo va a ser la línea de Marte a la Tierra. Y él usa la geometría, porque si usted sabe de nuevo este ángulo, pues sabe este. Si sabe otra vez el ángulo ese día de dónde se ve el Sol y dónde se ve Marte, sabe este. Si sabe esos dos ángulos, de nuevo sabe que todos los triángulos, la suma de los ángulos tiene que ser 180. Así que suma esos dos ángulos y lo que falte para 180 tiene que ser este ángulo que está aquí. Y si sabe todos los ángulos, de nuevo por trigonometría puede sacar las distancias. Y entonces de nuevo, usando trigonometría y usando geometría, y es lo que espero que usted haya entendido aquí, aunque no lo pueda hacer usted, la idea es que si usted correlaciona cómo se ve el planeta en diferentes fechas,
puede decir exactamente cuán lejos está el planeta del Sol y exactamente en qué dirección se vería si usted lo está viendo desde el Sol. Y entonces se da cuenta de que como esto no puede ser un círculo, porque las órbitas circulares otra vez no funcionan, porque él ha tratado otra vez todas las posibles órbitas circulares y siempre se salían, como vieron, entonces él decide, pues vamos a tratar de averiguar cuál es la forma que tiene la órbita. Y entonces va haciendo esto todos los días. Bueno, no todos los días, pero cada 2 o 3 días, pues se busca otra vez, como Tycho tiene estos libros con una exactitud perfecta de dónde está Marte a lo largo de varias décadas, pues dice, vamos a hacer lo mismo, vamos a esperar a que Marte se mueva aquí y haces el mismo cálculo y averiguas exactamente por dónde está pasando Marte. Vamos a esperar a que Marte vaya por aquí y haces el mismo cálculo y entonces vas dibujando la forma y la velocidad con la que se mueve el planeta visto desde el Sol, usando de nuevo esta técnica de para cada posición ver dónde se ve el planeta desde la Tierra en un momento y dónde se ve en el próximo año del planeta, cuando el planeta termine de dar la vuelta y vuelva otra vez al mismo lugar, desde dónde se ve en la Tierra y cuáles son las diferencias otra vez entre una fecha y la otra, cuando estas fechas de nuevo son apariencias desde la Tierra, porque el planeta sabemos que está en el mismo sitio. Y ahí es que saca de nuevo lo que vimos en la película, sus 3 leyes de Kepler. Se da cuenta de que aunque esto no es un círculo, es una figura geométrica que sigue reglas geométricas, y otra vez lo mismo, si yo soy un álgebra te puedo calcular exactamente cuán grande es y te puedo saber cuál es la relación entre este lado, y existen otra vez fórmulas matemáticas que describen esta figura perfectamente, y él se da cuenta que todos los planetas cumplen con esta forma. Y de nuevo él empieza a preguntarse, pues parece que Dios sí le gusta la geometría, pero en vez de usar círculos, está usando estas figuras achatadas llamadas elipses, pero que también son figuras matemáticamente bien definidas. Así que parece que Dios sí es un matemático y le gusta la geometría, pero por alguna extraña razón que él no entiende, prefiere las elipses a los círculos. Y de nuevo él no entiende porque los círculos eran más simétricos y más bonitos y más fáciles de trabajar. Y aparentemente Dios ha buscado complicarse la vida usando una figura geométrica, pero claramente esto es mucho más fácil que el sistema de todos los epiciclos y embelecos de Ptolomeo, así que claramente sí. Y esto de nuevo le va a dar una posición exacta. Y entonces se da cuenta otra vez que, como dijimos, la elipse se hace cogiendo, en vez de ser el centro de la elipse, coger el centro y dividirlo en 2 y llevárselo a los 2 focos, que los focos eran de nuevo los puntos con los cuales se definía qué punto pertenecía a la elipse y cuál punto no. Y entonces se da cuenta que siempre que usted dibuja la elipse, el Sol está en uno de esos focos. Y otra vez uno empieza a preguntarse, ¿y por qué no hay 2 soles? Si las órbitas necesitan 2 puntos para definir su forma, ¿cómo es que el Sol está en uno pero en el otro no hay nada? ¿Y qué está pasando aquí? Y la otra cosa que él se da cuenta bien rápidamente es esa, de que el planeta no siempre va igual de rápido. A veces va lento y a veces va rápido, y que si usted saca las distancias se va a dar cuenta de que va lento cuando está lejos del Sol y va rápido cuando está cerca. Y además entonces saca una regla matemática para decirle exactamente cuán rápido tiene que ir. Y su regla va a ser otra vez que si este planeta está aquí cerquita del Sol, pues si usted espera, digamos, una semana, y dice, pues en una semana el planeta se movió de aquí a aquí, eso va a dibujar una figura aquí, que es más o menos como una pizza, como dice allí, como un slice de pizza, y usted calculaba el área. Y entonces decía, cuando está lejos, pues ahora en un mes no se va a mover mucho, se va a mover poquito, pero como
otra vez en geometría la regla es, eso parece un triángulo y la forma de calcular el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Pues la base aquí va a ser otra vez cuánto se mueve el planeta. Y entonces dice, como está más lejos del Sol, pues por eso aquí va a tener que ir más lento, y lo que importa aquí es el área, porque el área de estas dos figuras van a ser la misma. Y así tiene una relación entre la distancia del Sol y la velocidad, cuán rápido se mueve. Y él ve que estas dos cosas, cuando usted las multiplica, le dan el área del triángulo. Y entonces la segunda ley va a decir eso, que la línea que usted hace cuando mide dónde está el Sol y dónde está el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales, que siempre que pase el mismo tiempo, el área de esta figura tiene que ser la misma, no importa en qué parte de la órbita esté. Y así conecta otra vez esta regla de que cuando esté lejos del Sol va a ir lento y cuando esté cerca del Sol va a ir rápido. Y ahí de nuevo se da cuenta otra vez que estos son reglas geométricas y matemáticas que están describiendo el movimiento de los planetas. Y la tercera se tardó un poquito más, pero pronto se da cuenta de que era otra versión de esta misma idea. Y entonces se da cuenta otra vez de que hay planetas que van más rápido que otros. Y entonces se da cuenta de cuánto se tarda el planeta en dar la vuelta, que es lo que se llama el periodo de la órbita, que aquí lo vamos a representar con la letra T. De nuevo, la letra T, si el planeta está aquí, pues cuánto tiempo le toma hacer un año del planeta o completar una vuelta completa. Y él dice, eso debe de estar relacionado otra vez con la distancia, porque otra vez vamos a averiguar que mientras más lejos del planeta, pues más lento se va a mover. Y él ve que hay una relación otra vez en todo el sistema solar entre cada vez que te alejas del Sol, vas a moverte más y más y más y más lento, pero no es a lo loco, hay una relación matemática. Y entonces esencialmente lo que él va a hacer es poner otra vez, calcular, como dijimos, cuál es la distancia que está el planeta del Sol y calcular cuántos años, en años de la Tierra. Obviamente a la Tierra pues le va a tomar 1, porque estamos usando el año de la Tierra, los 365 días de nosotros, como el año 1, pero entonces vemos que Venus se tarda 0.3 años, porque le va a tomar 3 meses, y Venus va a ser como 0.9, porque se va a tomar 9 meses, y Marte de nuevo va a ser casi 2, porque le va a tomar 1.8 años, a Júpiter le va a tomar del orden de otra vez como 12 años, 11 años y pico, y a Saturno como 20 y pico de años dar la vuelta. Y entonces él empieza a tratar diferentes relaciones, y entonces dice, ¿qué pasaría si fuera la más fácil? Que es decir, si yo duplico el tiempo, pues duplico la distancia, y que la cosa que esté 2 veces más lejos debiera tardarse 2 veces más, pero esa le va a tirar una línea por aquí y va a ser demasiado bajita. Y entonces trata con qué pasaría si fuera al cuadrado, esa le va a tirar una línea por acá, y entonces se da cuenta de que ese número tiene que estar entre medio, y busca esta relación de 1,5, y ¡bam! Ahí ve que esa curva de 1,5 le pasa exactamente por todos los planetas, y averigua su tercera ley, que es esta fórmula extraña que dice que hay una relación otra vez en cuánto tiempo le toma el planeta dar la vuelta, que eso depende de cuán lejos esté, pero sigue una fórmula extraña en donde tiene que elevar el tiempo al cuadrado y tiene que elevar la distancia al cubo. Y como estos son elipses, pues esto tiene que ser la distancia promedio. Otra vez, sacar un promedio de todas las diferentes distancias que está del Sol, y eso es lo que va a poner aquí. Así que de nuevo esta es una ley bastante complicada, y otra vez él y Newton particularmente empiezan a preguntarse, ¿y por qué Dios está haciendo eso? Tan fácil que hubiera sido que fuera T igual a F, y que otra vez, si yo pongo el planeta 2 veces más lejos, pues que se tarde el doble del tiempo.
Y si pone el planeta 3 veces más lejos, porque se tarde 3 veces en la cantidad de tiempo, pero eso no es lo que está pasando aquí. Está ocurriendo esta fórmula extraña donde hay que elevar el tiempo al cuadrado y buscar una constante que de nuevo va a ser un número bien raro y buscar de nuevo elevar la distancia al cubo después de sacar los promedios, y que de nuevo hay que hacer un montón de cálculos matemáticos aquí extraños. No entiende por qué Dios está haciendo esto, pero lo importante es que estas 3 leyes son bastante sencillas y fácil de escribir. Y que si usted sigue estas 3 leyes, esto le va a dar una teoría de los planetas dando vuelta al Sol que es completamente exacta y machea perfectamente todos los datos de Tycho Brahe. Y como dijimos, cuando tengamos telescopio, tengamos satélites, todavía los machea con perfección. Y nosotros podemos calcular la posición de la Luna, que está a varios millones de kilómetros, con precisión de menos de 1 centímetro. Y estas leyes de nuevo son tan y tan exactas que meten miedo y empiezan a darle otra vez a Kepler y a los científicos la idea de que esto no se lo está inventando una persona, los planetas parecen saber matemáticas. Y cuando se construye el sistema solar, las matemáticas son la base. Cuando Dios hace el sistema poniendo los planetas, siguiendo estas reglas matemáticas exactamente. Y de nuevo Kepler trae esta idea de que existen leyes de la naturaleza, que hay leyes que gobiernan lo que pasa en el universo y que esas leyes son matemáticas. Y entonces en este tiempo Kepler y Galileo se van a estar escribiendo cartas, y parece que Kepler es uno de los que convence a Galileo de que efectivamente esto tiene que estar pasando, y Galileo también va, como les dije, en la última parte de su vida, a tratar de demostrar de que esto no le pasa solo a los planetas, que le pasa a las bolitas cuando están cayendo, y le pasa a las nubes, y le pasa otra vez a todos los movimientos. Y de nuevo este programa, quien lo va a hacer realidad y quien hace de nuevo las leyes de todos los movimientos y explica todos los movimientos del universo, es Sir Isaac Newton, o nuestro héroe Papá Newton, que es el que logra hacer de nuevo una teoría completa que aplica tanto al cielo como a la tierra, que machea toda la data que podemos ver y que puede hacer predicciones de experimentos nuevos, que es una teoría falsable, y todo lo que descubrimos al principio de cómo se deben ser las teorías, de nuevo Newton lo va a realizar. Pero Newton tenía esta cita famosa que decía que si yo he logrado ver tan lejos, no es porque yo sea genial, sino porque yo estaba montado sobre los hombros de gigantes. Y él lo que quería decir es que él no se inventó estas cosas, que estas ideas, quienes se las inventaron otra vez fueron los que vinieron antes que él. Y que él lo que hace es darle forma a las ideas que tuvieron Copérnico, Galileo y Kepler. Que él va a lograr hacer el programa que esta gente quiere hacer, y esta gente lo que hace es que se han estado dando cuenta poquito a poco de cuáles son los features de cómo se debe describir el universo, y cuál es el papel de las matemáticas, y cuál es el papel de la lógica y de los experimentos. Y entonces ellos, cada uno van poniendo sus piececitas, y este es el que las junta todas y hace el sistema que conocemos como la ciencia moderna. Kepler también se da cuenta de una cosa bien rápido, y es que todas estas leyes lo que tienen en común es el Sol. Este es el tiempo alrededor del Sol. Este es el promedio de las distancias que hay al Sol. Este es el área de la distancia de todos los planetas al Sol. Y esta es la distancia que tiene que cubrir, y la forma se define relativa al Sol. Y él se da cuenta de que el Sol aquí está jugando un papel tremendamente importante, y de nuevo él es el que empieza a tener la idea de que esto parece ser que el Sol le está haciendo fuerza a los planetas, y que el Sol debe ser
el que de alguna manera está jalando a los planetas, y de nuevo que debemos de tirar toda esta idea de que hay bolas o esferas en el cielo hechas de cristal o de algún elemento místico, que eso no es verdad y que todos los planetas, incluyendo la Tierra, tienen las mismas leyes y que aparentemente esto es una fuerza que el Sol está haciendo sobre los planetas. Él no llega a la parte de Newton de definir la gravedad ni definir la fuerza, pero empieza a jugar con la idea de que a lo mejor esto es como una fuerza invisible como la de los imanes. Y entonces él notaba que existían estas cosas que eran imanes, que eran dos cositas que aunque no se tocan se atraen y se pegan una a la otra. Y él pensaba que esto era como una especie de imán y que el Sol tenía que ser como un imán que hacía una fuerza invisible sobre la Tierra. Y Newton también pronto se va a dar cuenta, porque era uno de sus problemas, que eso es lo mismo que pasa con la Tierra, con la Luna. Y que de nuevo vamos a poder explicar las mareas como la combinación de la gravedad de la Tierra y la Luna, y ese de nuevo va a ser otro de los éxitos de la teoría de Newton al final, pero ya Kepler está empezando a sospechar de que lo que está pasando aquí es que el Sol está haciendo fuerza sobre los planetas y el Sol es el que los mueve y el que decide por dónde van a pasar y cuán rápido van a pasar por ahí. Y la segunda, que la fuerza se debilita mientras más lejos uno esté. Y que mientras más lejos se mueve el planeta, pues más difícil se le hace al Sol hacer esta fuerza y más lento se va a mover el planeta, y por eso, como ven, todas las leyes tienen este feature básico de que al alejarse del Sol, pues los planetas van cada vez más y más y más lentos. Y Kepler ya está empezando a tener la idea de que esto es porque hay una fuerza entre el Sol y el planeta y que el Sol es el responsable de mover los planetas. Y como dijimos, pues para él todo esto tenía una implicación religiosa y mística, porque él nunca dejó de ser religioso. Pensaba otra vez que a lo mejor, como las culturas antiguas creían, pues Dios era el Sol y era el papá y el que construía el universo y que los planetas eran los hijos y que de nuevo nosotros éramos solo uno de los hijos de Dios. Empieza a jugar también otra vez con la idea de Giordano Bruno de que a lo mejor en otros planetas hay gente también y que este no es el único planeta que tiene gente. Y entonces hace una de las primeras novelas de ciencia ficción usando magia, porque de nuevo él no tenía la idea de cohetes ni cómo de eso, pero empieza a tener una teoría de qué pasaría si uno pudiera viajar a la Luna. Y entonces decía que en la Luna pues debieran haber civilizaciones y debiera haber gente, y hace toda una novela de qué le pasa a su protagonista cuando va a viajar a la Luna, y de nuevo todas estas ideas de ciencia ficción de viajar a otros planetas, pues él es de los primeros que empieza a jugar con esta idea de que podemos salir de la Tierra e ir a los demás planetas, y en los demás planetas también puede existir gente y formas de vida, y otra vez que la Tierra no es la única en donde esto pasa. Así que pues vamos a parar aquí. Esta semana solo tenemos esta clase, tenemos los videos y vamos a tener otra vez como siempre el quiz, los foros de discusión, y vamos a hacer alguna asignación de la lectura de Kepler en el libro de texto. Pero lo que vemos es que Kepler otra vez no hizo su teoría. Él trató de hacer una teoría, pero se dio cuenta de que su teoría era falsa, y lo que hizo fue coger la teoría de Copérnico y modificar las órbitas y darle una regla a cómo construir órbitas en la teoría de Copérnico, en vez de simplemente copiarse la que Ptolomeo había hecho, que ahí estaba la fuente del error de la teoría de Copérnico, que por eso no era exacta. Y era porque otra vez él se copió de Ptolomeo, y Ptolomeo y los astrónomos habían puesto esas órbitas a los Suku-Sumuku porque ellos les daba la gana, y simplemente la habían ajustado de la mejor manera posible, tratando por trial and error,
Y él dice que esa no es la manera de construir teorías en la ciencia, sino que debes usar otra vez las matemáticas y la estructura lógica y otra vez rigurosa de que deben haber leyes matemáticas que gobiernen al universo. Y esa de nuevo es su gran aportación a la revolución científica. Y como dijimos, al día de hoy las leyes de Kepler siguen siendo totalmente exactas. Y son ciertas porque no son las leyes de Kepler porque Kepler se las inventó. Kepler simplemente las descubrió y se dio cuenta otra vez que si usted mira los datos con exactitud y con paciencia, eventualmente se da cuenta de que estas son las formas de lo que está ocurriendo de verdad ahí. Y otra vez es otra idea básica de los científicos, que nosotros no debemos de estar inventando cosas a lo loco, sino que debemos de usar los datos y la evidencia y de ahí extraer la verdad y las ideas. Bueno, pues vamos a parar aquí y seguiremos la semana que viene viendo la segunda parte del trabajo de Galileo, y entonces vamos a empezar a trabajar con lo que se llama la cinemática, que es coger los movimientos de las cosas en la Tierra, y particularmente el movimiento de las caídas libres, y darles una forma matemática, y otra vez pues vamos a tener que empezar a trabajar otra vez con álgebra y ecuaciones matemáticas, pero otra vez lo vamos a hacer suavecito y sin que eso sea parte importante en los exámenes, así que no se asusten. Vamos a hablar mucho de matemáticas de aquí en adelante, pero otra vez lo que queremos es la forma de las matemáticas y no que usted pueda resolver ecuaciones matemáticas como parte de su nota. Así que otra vez pues nos veremos la semana que viene. Adiós.